Listo, ya estamos en vivo. Entonces vamos aquí a copiar el link. Ya les llevo la cara. Vale, gracias. Ahí creo que ya están. Sí, ya. Vamos a darle el link a la gente para que se vaya conectando. Entonces, vamos en vivo a la gente para que se vaya conectando. Modelo ahí. Vamos en vivo a la gente para que se vaya conectando. Carlos, tú tienes estás solamente conectado en StreamYard, ¿cierto? Para Sí, que sí. no haya un eco. Sí, perfecto, ya lo tengo. Entonces, ahí le estoy enviando el link, ya nos vamos a conectar. ¿Te lo envío vos, César, también? Perfecto. A ver. Las cosas son medio raras. Listo. Listo. ¿Qué? ¿Algo? ¿Quieres algo vos? ¿Un café? Agüita. Gracias. Listo. ¿Me escuchas bien, Carlos? Perfecto. Listo. Lo que tenemos que subirlo un poco. Sí, vamos a ver. Es que el asunto es que si sube mucho, nos va a dar eco. Feedback. Eco. Entra por ahí. Bueno, Carlitos, vamos a empezar a hacer las presentaciones. Perfecto. El micrófono. Excuse me, boss. You have a text message. Entonces a la gente le dan unos minutos, un minuto ya estamos conectándonos. Estamos aquí organizando unas cosas que nos hacen falta. ¿Se lo alcanzan a ver? Sí. Listo. Es que, don César, ¿Estamos listos? ¿estamos listos? Venga, pélguese más. Cuando usted diga, compadre, bueno, aquí el distanciamiento. No, pues esa cámara está chiquitica. Acá más difícil. No embolato de tema. Vea pues. Ya estamos como medio. ¿O ya te vacunaron, Carlos?
No, la verdad, esta semana he estado súper ocupado, pero ya tengo la cita para irme a vacunar. Pero le he sacado un poquitico como el cuerpo a eso de la vacuna, la verdad. No por miedo, por nada, sino por pereza, por pereza. Claro. No, aquí sí ha estado más lento el proceso, entonces, No, acá, ni acá ha modo. estado muy rápido. Es sorprendente, ¿no? Un país de primer mundo a Colombia que le cuentan a uno cómo van las cosas. Aquí está. Al principio vengan, se vacunan con cita, con llamada. Ahorita nada más usted llegue con su carro y se vacuna de una vez. Súper Claro. fácil. Bueno, entonces, muchas gracias a la gente que está aquí también. Tenemos algunas personas por aquí, algunos amigos. Queremos darle las gracias y bienvenidas a todas y a todos por estar acá, por la pues, virtualmente los que están conectados. El día de hoy vamos a hablar de algo, pues que yo creo que es un tema más que contingente, que cada año va saliendo una cifra nueva o algo así, sino que es un momento histórico que debemos reevaluar nosotros. Hoy vamos a hablar del libro Los falsos positivos, la verdad del Cabo Mora. Estamos con él conectados. Hola Carlos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la Entonces, invitación. no, gracias a ti por tu tiempo, también por haber escrito junto con Julian Wow. Roubaud, ¿cierto? Sí. La periodista francesa que ha hecho un trabajo bien interesante acá en Colombia. Y también queremos agradecer a la editorial Icono por, pues por eso, por los libros, por haberlos por impreso, por la rotación que se está haciendo en algunas librerías. Entonces queremos en este momento, pues voy a presentar a mis invitados, que son Carlos Mora, que es instructor de Derechos Humanos, también ahora es sargento, en esa época era cabo, ahorita es sargento del Ejército. Tenemos aquí a César, al compañero César Vargas, que es especialista y defensor de derechos humanos, también líder sindical. Y pues quien les habla, soy historiador y periodista, me llamo Oscar Hember y bueno, estamos aquí. Quisiera hacer como una primera ronda de preguntas, pero ahorita estamos hablando a la gente, algo muy importante era que el compañero César acá mencionó un término que eran los justos. Me gustaría que iniciáramos con eso sobre los justos. Ya, listo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Oscar, Carlos, por esta participación y reitero el agradecimiento por hacer este trabajo con este libro, pero además con ese esfuerzo por ayudar a buscar la verdad y la justicia para las víctimas. Yo le mencionaba ahorita a Carlos y a Oscar de pasada la importancia que tiene que personas que han estado en la entraña del lugar donde se cometen estos crímenes y que estando allí hubieran podido gozar del privilegio de hacerse parte de esa criminalidad, de esa empresa criminal. Privilegio en el sentido pues de recibir cualquier tipo de dádivas, auxilios, bienestar material, etcétera. Contrario a eso, toman el camino de la denuncia, deciden ponerse del lado de las víctimas y no de los victimarios. Recordaba y mencionaba el caso de el coronel retirado Omar Eduardo Bolaños de la policía, que ya tiene también 2 buenos trabajos de investigación sobre estos casos desde la sociología. Hablar de que, como ustedes, debe haber muchos, algunos seguramente no en las luces, no en las cámaras, no en los micrófonos, pero que seguramente
y bueno, yo lo sé por conocimiento directo que en el anonimato, pero tiran información, ayudan a dar pistas sobre dónde levantar información y que quienes hacemos investigación sobre estos casos podamos acceder a ella de una manera más expedita, denuncian anónimamente, apoyan a las víctimas, tal vez sin dar su nombre, tal vez de manera vedada. Entonces, lo mencionaba recordando que se ha hecho, tal vez no tan popular, pero ha ido haciendo carrera desde el pueblo judío, que no necesariamente el gobierno de Israel, desde el pueblo judío en relación con su victimización en la Segunda Guerra Mundial, y posterior a ella ha hecho carrera la noción de los justos entre las naciones, un término que se ha ido acuñando cada vez en un espectro más amplio, digamos que empieza en Europa, particularmente en Alemania, pero pues incluso ya se reconocen justos en América Latina, como aquellos que estando en lugar de privilegio o en lugar de poder en la correlación de fuerzas que se da en un escenario de guerra o en un escenario de criminalidad, llámese dictadura, llámese golpe militar o llámese democradura, como dijo Galeano en algún momento y lo acuñó para Colombia el padre Giraldo, toman la decisión de ubicarse en el lado, yo digo, correcto de la historia, del lado de las víctimas, del lado de quienes no tienen nada más que su palabra y su voz para la denuncia y para defender la verdad. Y ellos son los justos, quienes pudiendo estar del lado de los victimarios, se ubican del lado de las víctimas a una costa de su bienestar, de su pecunio, a veces de su familia, de su salud mental o de su propia vida. Entonces, esa es como la introducción. A mí me parece que esta noche estamos conversando con alguien que perfectamente cabe dentro de esa categoría. Quienes conocen la trayectoria de Carlos Mora, no voy a usar el término militar, si me lo permite, Carlos. No hay Quienes problema. conocen la trayectoria de Carlos Mora en este tema podrán saber que le ha costado muchísimo y que aquí sigue dando la pelea. Considero entonces que es un encuadre para esta conversación que puede ser acertado. Gracias, Carlos. No, a ti muchas gracias. Muy honrado me siento con esa comparación que haces con grandes personajes de la historia. Es solo como, creo que es lo que tenía que hacer, ¿no? No piensa en el momento de actuar que va a tener tantas repercusiones al futuro, simplemente hacer las cosas bien y para lo que había ingresado al Ejército Nacional, que era para defender la vida y honra de los colombianos. Pues, Carlitos, como historiador, obviamente uno es medio aburrido, pero le toca a uno coger varias cosas porque los falsos positivos, leía yo en el libro, no es un fenómeno moderno, no es un fenómeno del gobierno de Uribe, sino que viene desde antes. Yo encontré que hubo un caso en México de algo muy parecido en 1835. En esa vez, el ejército mexicano lo que hizo fue algo muy parecido a nosotros acá, y es una fábrica de muerte, poniéndole un precio a los indígenas, dependía del valor, si era guerrero, si era mujer, si era niño. Entonces más o menos era, creo que 100 pesos por guerrero, 50 pesos por mujer, 25 pesos por un niño. Entonces, en esa época se fabricaba, digámoslo así, haciendo la asociación, cifras. Y en el libro tuyo, con la periodista,
mencionabas que ese fenómeno de los falsos positivos viene desde 1980, que es un poco lo que uno va encontrando como creo yo que es la tesis de que esto no es unas manzanas podridas, como decía el compañero César unos minutos antes en la conversación, sino que es una política de Estado, porque ya vamos viendo, a ver, creo que la página donde lo mencionas, por ahí lo tengo marcado, pero ¿qué encontraste tú dentro de la investigación frente a lo de los falsos positivos, que empiezan en más o menos 1980 y que empieza a tener un crecimiento exponencial así absurdo durante el gobierno de Uribe? Bueno, Oscar, buenas noches, ¿cómo estás de nuevo? ¿Qué te cuento? Claro, esto no es una cosa del gobierno de Uribe exclusivamente, como tú lo mencionas, de ese tiempo. Esto es un fenómeno que viene de tiempo atrás, de pronto no con el mismo bombo y boom que se le dio desde el 2008, que fue que estalló esto de los mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, sino que venía de antes. Inclusive yo en el libro relato que conozco de estos casos de antes de conocer de los casos Suacha. O sea, yo los casos Suacha supe que habían pasado porque en el norte de Santander se estaban dando casos de falsos positivos que no son precisamente los muchachos jóvenes de Suacha. Yo hablaba hace pocos días con una persona sobre este tema y le decía que es una lógica de que en algún momento de la historia de Colombia esto comenzó a darse y a implementarse, y a esa persona esa implementación de asesinar civiles o X persona para darla como resultado le funcionó, y siguió implementándolo y llevándolo a otra unidad. O sea, hubo que haber una partida, un inicio. Tú que eres historiador sabes, tuvo que haber un inicio de esto. ¿Quién fue el que lo trajo acá? ¿Quién fue el que lo implementó? Para que, digamos, a un coronel le diera resultado, el capitán se dio cuenta que a él le funcionaba como estaba haciendo sus entre comillas, operaciones militares, y él la llevó a otra brigada, y en esa brigada también dio resultados, y la llevaron a otra brigada, y la esparcieron como un mal, como un cáncer, como el virus que estamos viviendo ahorita. Pero eso no surgió en el 2006 o 2007 o en el 2002 de un solo boom, de una sola explosión, sino que fue progresivo, fue escalando. La gente que se dedicaba a esta práctica se sintió confiada de que nunca iban a ser descubiertos porque efectivamente les estaba funcionando, estaban obteniendo lo que querían, estaban obteniendo dinero, estaban obteniendo beneficios, estaban aglomerados o inmiscuidos con paramilitares, con algunos delincuentes. Entonces, esto viene de mucho tiempo atrás. No sé exactamente desde cuándo inició, pero lo que te decía, yo hablaba con esta persona y le decía que sería súper interesante y súper importante hacer una investigación y un hilo de exactamente cuándo llegó esta práctica a Colombia y cuándo se comenzó a presentar. Es como dicen acá, sigue el dinero para encontrar de dónde viene, entonces sigamos la pista de estas personas que ya están condenadas o que están en juicio y que nos digan, bueno, yo le aprendí esta práctica a tal coronel. Dice, coronel, ¿a quién le aprendió? ¿Y a quién le aprendió? ¿Y usted cuándo la implementó? ¿Desde cuándo? Yo era subteniente en los 90, porque es que, por lo menos cuando me pasa a mí eso, los que llegan con esa práctica a la unidad son señores coroneles que llevaban más de 20 años en el ejército y sabían lo que estaban haciendo. O sea, hay que mirar históricamente, y la historia no es aburrida, como decías tú, es muy bonita. Hay que mirar desde qué momento histórico es que se da la primera ejecución extrajudicial en Colombia, o desde qué momento se dan esas primeras ejecuciones extrajudiciales, para hacernos una idea de la magnitud del problema. En cuanto a las manzanas podridas, yo soy miembro activo del ejército todavía, y soy un fiel convencido de que esta retahíla de que son solo unas manzanas tiene que acabarse, porque nosotros tenemos que responder, sea uno, sean dos, sean tres, sean cuatro, sean cinco, sean 100, sean 200, tenemos que responder como institución, porque hay algo malo. Cuando así a mí se me pudre una manzana en mi caja de manzanas, es porque no le estoy poniendo cuidado a la manzana y yo mismo dejé que eso se me pudriera.
Entonces, hay algo malo está pasando, alguien no puso atención a eso malo que estaba pasando y simplemente dejó que eso siguiera. Y si nos seguimos excusando en que es una manzana podrida, no vamos a encontrar el meollo del asunto. Si seguimos pensando en que fueron 6.000 o 2.000 o 1.000 o 500 o 300, esto va a seguir siendo una pelea de nunca acabar. Y lo grave es que pasaron unas ejecuciones extrajudiciales, de que se cometieron, de que nunca debieron haber ocurrido, de que no se pueden olvidar, que es que no se puede dejar olvidar, porque tú que eres historiador lo sabes, cuando la gente olvida, cuando el pueblo olvida, se repite de nuevo, volvemos a repetir los mismos errores. Entonces, yo soy de los fieles convencidos de que el ejército es la institución que tiene que ser la más interesada en que esto no se olvide y enseñárselo a la gente que va a entrar de nuevo a las escuelas y decirles, mire, nosotros hicimos esta brutalidad, esta cosa horrorosa, esta monstruosidad en tal año, en tal año, en tal año, y mostramos y decimos, y esto nunca más se puede volver a repetir. Con lo que tú dices, dice una palabra muy interesante que me convoca a la filósofa también judía que se llamaba Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene un libro que se llama Eichmann en Jerusalén y es precisamente un poco el ejercicio de pensar qué es lo que hace que la gente tome esas opciones de ser malo, pero no por ser, digamos, un Hitler, sino porque en un ejercicio, qué pena divagar así, pero en un ejercicio de psicología que precisamente estaban haciendo, decían que de una gran sala pueden haber un solo Hitler, pero todos los demás pueden ser Eichmann, que es el gran burócrata detrás de la fábrica de muerte. Entonces, la persona que dice cuántas personas van, hace esto, lo otro, y es un poco en el libro de ella trata eso de cómo banalizamos el mal a partir de nuestra, digamos, omisión y también por acción de lo que hicieron muchos militares por ganarse 200.000 pesos, un permiso o una caja de arroz chino, creo que fue lo último que escuchamos en las noticias. Un pollo, por ganarse un pollo, determinar la muerte de otro ser humano, de muchos seres humanos. Entonces, una cifra que va por más de los 6.000, ya te dice a vos que hay una mayor responsabilidad no solamente de unas cuantas cabezas o manzanas podridas, sino de una estructura aún mayor. Porque todo tiene una historia. O sea, si vos ves en los años 60 teníamos la doctrina de seguridad nacional, que es un poco donde me atrevería a decirlo de manera muy grosera, pero inicia esa persecución a la oposición. Entonces, la persecución surge con esta doctrina de seguridad y se va fortaleciendo y sobre todo en los años 80 con la masacre de la UP. Y ya con Uribe en el 2006 es ya la consolidación de toda una estructura alrededor de eso, como una fábrica de muerte. Quería preguntarle al compañero César que sobre la investigación que estás haciendo, que hiciste pues de tesis, ¿cómo lo que veníamos hablando era solo las manzanas podridas o es una política del ejército? Digamos que no es una política del ejército o de las Fuerzas Armadas, sino de el establecimiento que tiene apropiado el Estado desde el inicio de la vida republicana. Establecimiento como sector social apropiado del poder económico y político. Entonces, aunque eso suena muy etéreo, pues eso se materializa en decisiones concretas como las que en algún momento rechazó y denunció Carlos Mora.
y uno puede hablar de que existe tal política y no son casos fortuitos, sí y solo sí hace el recorrido histórico pues hacia atrás, yendo a los orígenes. Vos acabas de mencionar un punto de inflexión en la historia, la implementación de la doctrina de seguridad nacional, y aunque eso ha sido, digamos, esa lectura ha sido maltratada como discurso de mamertos, pues los datos están y hay que darlos. En 1973 se funda el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y son la primera experiencia organizativa de derechos humanos a nivel nacional que documenta y presenta como denuncia ante la Procuraduría de ese momento los casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas y ejecuciones extrajudiciales, que es un término controversial, ¿no? Porque pues, no hay ejecuciones judiciales en Colombia, pero sí hablamos de ejecuciones extrajudiciales, pero sin entrar en esa minucia del detalle, en ese momento se caracterizaban como homicidios por abuso de poder, es decir, ejercidos por miembros de la fuerza pública contra regularmente líderes sociales, líderes sindicales, en principio líderes sindicales, líderes campesinos, y pues recordemos que era el momento, los 70, de el fervor de movimientos revolucionarios en Colombia, entonces era parte como de una estrategia contrainsurgente muy fuerte. El gobierno de Álvaro Uribe y de Pastrana, que es donde yo veo que realmente empieza un pico sostenido hasta el año 2007-2008, es simplemente beneficiario de esa política. Política que por supuesto no está escrita, aunque sí hay manuales que seguramente Carlos los ha conocido o como realidad o como mito, pero pues yo he visto algunos ejemplares, manuales de operaciones de contrainsurgencia, donde se orienta al lector, pues que debe ser un soldado o sus superiores, se orienta cómo desarrollar estrategias de infiltración en la comunidad, las listas blancas, las listas negras, las listas grises, y ahí poder ir determinando quiénes podrían ser susceptibles de ser neutralizados. Ese es un término nuevo, no se usaba en ese entonces, pero es lo que significa, y pues neutralizados puede ser desde detenidos hasta desaparecidos. Entonces, toda esa estrategia que se va construyendo, pasa lo que dice Carlos. Se pone a rodar y empieza a funcionar, y resulta que nadie empieza a alegar, o quienes empiezan a alegar son reprimidos, son perseguidos e incluso son victimizados en esta misma lógica. Yo los caracterizo como crímenes de Estado. El boom del falso positivo, pues por supuesto que tiene unas repercusiones y merece un capítulo aparte, tal lo merece que la JEP tiene un capítulo aparte para estudiar y juzgar estos casos, pero están en un marco más amplio que son los crímenes de Estado. Y para hablar de crímenes de Estado, por supuesto que tiene que haber toda una estructura institucional, unos recursos, unos elementos legales y jurídicos que desde la legalidad den legitimidad a las acciones que en ese marco se desarrollan. Y pues en el caso de los falsos positivos, la directiva 029, eso ya es muy conocido, el orden del día que se les filtró de un batallón en Antioquia, donde decía pues que las bajas no era lo más importante y no lo único. O sea, todos esos elementos que van filtrándose y van apareciendo en estas investigaciones que dan cuenta de que no eran
50 locos que andaban por ahí con fusil matando gente porque sí, sino que obedecía a toda una estructuración. Y qué pena que me estoy alargando, pero mencionar solo esto, que tú lo mencionaste ahora, Oscar. Frente al crimen de Estado siempre ha habido negacionismo. O sea, siempre se ha dicho no, eso no es una política del Estado, eso no es parte de la estructura o del espíritu de las fuerzas. Sin embargo, si hablamos de más de 6.402, Mafapo dice que son más y yo les creo, pero además el coronel de la policía que hizo esta otra investigación decía que las proyecciones que a él podía aplicar, vislumbrar aplicando técnicas de investigación le daban más de 10.000. Le dan a uno a entender de que es una política, o sea, requiere que haya todo un aparataje institucional y una sistematicidad. Por eso es tan clave desmenuzar el lenguaje que hoy la institucionalidad está usando. Cuando el ministro dice que no hay que creerle a la JEP, que tiene 6.402 casos como proyección, sino que hay que creerle a la Fiscalía, que tiene 2.248 casos. Eso lo que propone es minimizar el impacto mediático y, por supuesto, político del caso. Pero es que, carajo, o sea, ¿en qué país decente es más aceptable 2.248 que 6.402? Ahí nos pueden estar enredando en el tema de cifras, porque ya incluso lo dijo el expresidente Álvaro Uribe. Un solo caso es grave, muy grave, como uno de los títulos de uno de los capítulos de tu libro. Un solo caso es grave, muy grave. Claro, pero si nos meten en el tema de que un solo caso es grave, muy grave, pues entonces caemos en la trampa de que hablar de 1, 2, 3, 4 casos, pues son cuestión de loquitos, de manzanas podridas, ¿no? O sea, hay que posicionar la cifra en términos de la gravedad que representa, pero en términos de que es una muestra contundente de que es una política que requiere decisiones de altísimo nivel, que requiere decisiones de tan alto nivel, que requiere fondos permanentes para que funcione lo que tú has llamado muy bien máquina de guerra. Pues, ¿quieres decir algo? Sí. Yo te iba a decir en cuanto a lo que los dos estaban diciendo, por lo menos en cuanto a las políticas que tiene el ejército, que tuvo el ejército. Yo llevo en el ejército desde el 2002, ingresé a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chinca, y yo, aparte de todo lo que he hecho, yo no tengo que defender a nadie ni nada. Yo soy fiel testigo de que a mí nunca en la escuela militar se me dijo, venga, usted va a ir a asesinar, usted va a ir a violar los derechos humanos. Por el contrario, hice bastantes cursos de derechos humanos en la Escuela Militar de Suboficiales. Muchísimos, creería yo. ¿Cuál es el problema? Lo digo desde mi parte militar y ¿cuál es el problema? El problema es cuando tú sales de esa escuela y te enfrentas con gente que ya está permeada por eso que viene desde atrás. Entonces tú sales nuevo, sin mando, sin conocimiento, y por más que quieras implementar lo que aprendiste en tu escuela de respetar los derechos humanos o todo el tema de derecho internacional monetario, es supremamente difícil luchar, es supremamente difícil. Y muchos lo normalizan. Muchos, así no estén de acuerdo, lo normalizan, y es donde viene el error, ¿no? Muchos se quedan callados, no dicen nada por miedo, que los lastimen a ellos, que lastimen a su familia, y muchos también pues acaban provecho de lo que estaba pasando. No quiero ahondar tanto en detalles de política, ustedes entenderán que yo soy militar activo aún, y hay muchas cosas en las que no puedo entrar a opinar por mi uniforme. Pero indudablemente aquí lo que estamos viendo es que hay un problema, hay que aceptarlo, hay que mirar de dónde surgió, y lamentablemente es que tenemos un problema grandísimo, es que estamos intentando solucionar
problema de muertos en Colombia con más muertos, porque es que nosotros aún estamos, todos los días está muriendo gente y aún estamos mirando de dónde surgieron los muertos que teníamos anteriormente. Hay dos bandos, 3, 4 bandos en Colombia que están constantemente luchando y demostrando su fortaleza. Yo creo, y me perdonarán que estoy del lado correcto de la historia, creo que tuve que elegir la opción de militar, creo que es la opción correcta, y por todo lo que me ha pasado y todo lo que ha pasado, conozco gente muy profesional, muy buena dentro del ejército, conozco gente muy mala, como los que he denunciado, y lo único que yo quisiera es que en el ejército todo el mundo fuera profesional y cumpliera lo que nos propusimos al salir de la escuela militar de suboficiales, que es defender al colombiano sobre todo, ante todo y sobre todo. Que hay una maquinaria atrás, que hay muchas cosas escondidas, que hay muchas cosas que pasan históricamente, sí, es verdad, pero ya es el momento de cachetearnos y comenzar a cambiar todo eso para mejorar el país. Claro, tenemos que saber de dónde viene el problema para poder estirpar y hacer una operación perfecta y que todo mejore. Pero aún así yo creo en la institución y creo que hay muchísima gente buena dentro de la institución. Sí, dentro de la institución, a pesar de que he leído el libro y de todas las cosas malas que me habían podido pasar, sigo dentro de la institución y es porque creo en la institución todavía. Pues es que nuestra, ¿cómo decirlo? Creemos nosotros que de una u otra manera el ejército desvió su ethos, que tú dices que es cuidar y proteger a los colombianos. Porque si uno ve en prácticas que se supone el ejército debería hacerse, y es proteger a la comunidad, y en el libro lo relatas de una manera muy buena, porque de una u otra manera la gente que estaba alrededor del ejército se sentía más desprotegida que si tuviese otros grupos ilegales, pues porque me recuerda es también un poco, volviendo al tema de Hannah Arendt, y era, ahorita en Argentina, ellos están haciendo un trabajo muy interesante desde varios, digamos, estamentos, instituciones, entre esos señalar, por ejemplo, el papel que ha tenido el empresariado en el apoyo a la dictadura, que en una u otra manera pasa también y se menciona de manera muy leve en tu libro, que es el empresariado que apoya, o las multinacionales que apoyaron el tema de los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales. En tu libro, en la página 230, un poco lo mencionas, pero al principio cuentas que Adolfo Guerra Cantillo, alias 101, fue capitán del ejército y también fue del Gaula, y él habló acerca de cómo las multinacionales o algunas empresas apoyaron, por decirlo así, económicamente o con información de ciertas, ¿cómo fue que dijiste? Personas susceptibles a ser neutralizadas. O el ejemplo de Argentina, que era el que te iba a dar, era al señor Juan Alfredo Echenbarne, que fue una persona que vivió durante la dictadura argentina y brindó información. Imagínate esto, este era el típico burócrata. Y el man brindó información al ejército de personas que eran en el entorno empresarial, no que fueran comunistas ni nada de eso, sino que necesitaba quitarlos del camino. Entonces, ¿cómo los quita del camino? Señalando uno por uno dentro de la Comisión Nacional de Valores, que así se llama la institución donde este señor trabajaba, y dijo, necesitamos estas personas ser neutralizadas.
¿Por qué te menciono esto y por qué te menciono el del 101? Porque de una u otra manera el ejército de Colombia no termina estando al servicio, creo que lo mencionas en tu libro también, qué es lo que debe hacer el ejército, el servicio del proteger a los ciudadanos, a su gente, a los colombianos, sino que está al servicio de quiénes, de empresarios, está al servicio de políticos. Entonces, si uno va escalando esos miles, porque son miles de soldados y sus diferentes rangos que se vieron beneficiados directa o indirectamente de esta práctica como tal. O sea, yo entiendo que, digamos, de una u otra manera te viste una institución, pero para nosotros o para mí, creo yo, la institución no ya ha creado una política de eso, de una fábrica de muerte. O sea, ¿por qué te lo digo así? Porque está al servicio de empresas, por ejemplo, el tema de lo que ha pasado en el Cauca últimamente, el tema de en La Guajira, y pues historia hay un montón, ¿no? Para mencionar. No, claro, y me parece excelente, y esto es lo bonito yo hablaba con alguien, inclusive yo creo que tú la conoces, y hablábamos de lo cómo habla o lo incómodo que es llegar a ciertos temas, y este es el sentir de mucha gente también. Mucha gente piensa que el ejército definitivamente es una institución vendida, lo he escuchado de muchísima gente, pero pues indudablemente yo llevo 18 años en el ejército y he conocido miles también de casos, miles de historias de gente que ingresa a la institución con el solo ánimo de hacer las cosas correctamente. Gente que en este momento está lejos de su casa, lejos de su familia, pensando simplemente en hacer las cosas bien. Claro, vuelvo y te lo digo, Oscar, yo no estoy defendiendo absolutamente a nadie. Mi libro es un reflejo de que no defiendo a nadie y denuncio lo que a mí me parece mal. No tengo por qué hacerlo. Pero también he visto soldados morir haciendo las cosas que creemos que son correctas. Y es defender a una población civil, defender ciertos territorios, estar con la gente. A mí me fascina hablar con la gente. A mí me fascina. Cuando yo llegaba en el Catatumbo al Tarra, por ejemplo, yo me podía sentar horas a hablar con las personas y escuchar muchísimos casos. Y claro, había mucha gente que se sentía segura con el ELN, qué sé yo, con las BACRIM, y había otra gente que se sentía segura con el ejército. Esto de la falta de Estado en muchos sitios o los problemas de Estado es un todo. Es un todo, no es un solo el ejército. Lo que pasa es que acá el ejército también ha sido un conejillo de indias de muchísimas cosas, y es que comenzamos a afrontar un problema para el cual nosotros no estábamos preparados, y es un conflicto interno que lleva Colombia de muchísimos años, y el cual el ejército, para mí, no tenía la capacidad de asumir en cierto momento. No teníamos ni el entrenamiento, ni las herramientas judiciales, ni la capacidad, ni etcétera, etcétera, por lo que haya sido el enfrentamiento, y es cosa de la historia y en la que no quiero entrar a debatir ahorita ni quién es más malo, ni quién es más bueno, ni quiénes tenían la razón o no. El caso es que ese mismo problema de no haber estado capacitados, de no haber estado el Estado en capacidad de haber enfrentado ese problema, de poner al ejército como primera medida de absolutamente todo, pues creó muchísimos problemas. Después pues, ya viene el problema de los paramilitares y el contubernio que tuvo con el ejército, que también es innegable, porque el paramilitar se crea o fue entrenado prácticamente por el Estado en épocas anteriores, y eso todo el mundo lo sabe bien. Entonces, ¿qué pasa? Viene y se involucra el narcotráfico, y ya eso me van a disculpar por la palabra que voy a utilizar, pero eso ya se volvió un verdadero. Todo el mundo ya está ahora buscando su beneficio económico. Inclusive, una de las mayores cosas que para mí motivó todos los falsos positivos en esa época fue beneficio económico. Beneficio netamente económico. El coronel quería tener más plata, y ¿cómo era esa manera?
decir que estaba combatiendo a los paramilitares o dejándolos pasar, y entonces hacía que habían 3 o 4 o 5 muertos y listo, le pagaban, inclusive coronels que trabajaban con guerrilla, con todos. Yo puedo decirle que veía, yo siendo inteligencia, veía guerrilleros, biólogos, a los meses trabajando con paramilitares solo porque le estaban ofreciendo un sueldo mejor. Entonces, eso, cuando entra el narcotráfico a Colombia tan fuertemente, se volvió un caos, más de lo que era, lamentablemente. Entonces, vuelvo a persistir en mi punto, porque no quiero entrar más allá por razones netamente laborales, que yo creo que la mayoría entenderá. Y es Carlito, yo te quería preguntar, era, porque tienes razón, digamos, dentro de la institución hay gente honorable, pero con esto, digamos, con todos estos hechos que son innegables, no solamente el tema de los falsos positivos o de las ejecuciones extrajudiciales, una de las palabras o de las preguntas que me obliga es, ¿hay una crisis interna institucional? Es decir, dentro del ejército hay gente que ha perdido, no sé, la moral frente a la institución, porque desde afuera uno dice, yo no confío, o sea, yo no confío en las instituciones, sea el ejército o la policía o sea la fiscalía o sea lo que sea. Hay una sensación ahorita de una falta de confianza precisamente por los errores que se han cometido. Entonces, te quería preguntar, era dentro de la institución de los militares, ¿hay también eso? ¿Hay una, no sé, una moral baja? No sé cómo diría, frente a estos hechos. Es triste lo que tú dices, pero es la realidad, ¿no? Hace poco veía una encuesta de que la percepción del ejército es muy baja, y no solo ante el ejército, sino ante la mayoría de instituciones del Estado. Pues la gente no confía en que haya justicia, no confía en el ejército, no confía en su policía. Y pues primero quisiera decir que hay políticas que han llegado a mí, que se intentan implementar para volver a ganar esa confianza. Es difícil, es complicado, porque no se han cometido horrores, Oscar, se han cometido errores, no, sino horrores es lo que se han cometido. Entonces, es nuestra culpa. Primero hay que asumir que es nuestra culpa que la confianza no haya confianza. Vamos a asumir que no es nuestra culpa. Yo llevo bastante tiempo, más del que quisiera, sin estar untado como tal de la institucionalidad en Colombia, porque he tenido que salir muchas veces del país por situaciones de seguridad. Y pues no te podría dar una respuesta clara. Hay gente que en este momento está trabajando para que la institución mejore día tras día tras día. Y como ejemplo te pondría, yo hablaba con una persona en Francia, un colombiano, que me decía, es que Colombia es un país de mierda. Yo le decía, no, viejo, Colombia no es un país de mierda. Colombia es un país muy bonito, porque si usted dice que Colombia es un país de mierda, entonces todos somos una mierda. El que se levanta a trabajar, el que se levanta a hacer su trabajo bien, el que se levanta, el doctor que vaya a hacer su trabajo, el profesor que va a enseñar. No, Colombia es un país bonito con alguna gente de mierda. Entonces, eso pasa también en la institución, lamentablemente. Es una institución que para mí, vuelvo y repito, es una institución bonita, pero tiene su gente de M también. Y que si queremos dar 2 pasos hacia adelante para mejorarla y mejorar la percepción de la población civil, y mejorar, y que nos vuelvan o que nos quieran, que confíen en nosotros, vamos a dar 2 pasos y hay alguien a veces que se interpone y nos hace ir 3 pasos hacia atrás. Entonces es un trabajo muy difícil, es un trabajo que los comandantes superiores, no me corresponde a mí, tienen que hacer día a día, y ojalá lo logren, Oscar, pero pues no soy civil, y sé que la percepción de los civiles al ejército es muy mala y triste, y yo quisiera que cambiara, aunque sé que es complicadísimo.
que estoy apuntando. Sí, no, pues claro, es que siempre, digamos que la idea tampoco es arrinconar a Carlos, frente a este otro escenario que por supuesto... Que no es la responsabilidad de Carlos exacto, no como es su tal. responsabilidad, pero además pues tiene una lealtad ética y filosófica con lo que se presume debe representar la institución que fundó el Libertador. Digamos que es un interés superior de un Estado moderno tener unas fuerzas militares sólidas para la defensa pues, de los intereses nacionales. Lo que pasa es que esa gente de mierda de la que tú hablaste, pues son los tomadores de decisiones. O sea, muchos están ahí tomando las decisiones y entonces pues de ahí irradian toda esa podredumbre sobre la institución y sobre otras instituciones al interior de la sociedad colombiana. Frente a ello, digamos que yo más que hacer acusaciones, digamos que plantearía preguntas y que a estas preguntas ya se han tratado de aproximar respuestas. Por ejemplo, ¿por qué a los empresarios les gusta tanto el Ministerio de Defensa? Sí, digamos que es una atracción fatal para el pueblo colombiano, que el Ministerio de Defensa le gusta tanto al sector empresarial. ¿Qué representará allí? ¿Qué habrá en ese escenario? Una pregunta conectada con esta es, ¿por qué realmente necesitamos unas fuerzas militares tan grandes, con tanta gente, con tantos recursos, con esos fondos reservados, que en términos concretos son fondos secretos, sin control? ¿Qué país necesita un ejército tan grande cuando curiosamente los lugares que más fuerza, más pie de fuerza tienen hoy son los lugares donde están matando más gente de una manera aterradora? O sea, yo digo, si tengo un ejército grande para que cuide la gente, bueno, hasta podemos entrar en esa discusión. Pero tenemos el Nariño lleno de gente, el Cauca lleno de militares, perdón. Bueno, también son gente, algunos. Y ahí es donde matan gente todos los días, líderes sociales, de reincorporados, líderes comunitarios. Entonces, si no está sirviendo, realmente necesitamos un ejército tan grande, unas fuerzas militares tan grandes. Digamos que es una pregunta que puede quedar ahí planteada. Y un poco, digamos, para problematizar a Carlos sin que necesariamente tenga que dar respuesta en este escenario, por supuesto que no. Pero digo problematizar en el sentido de que uno sí puede ir pensando que si se quiere, yo no usaría la analogía de la operación para extirpar lo que al interior del organismo está mal, sino que las organizaciones de víctimas han hablado desde hace mucho tiempo de transformaciones profundas al interior de las fuerzas militares. Y aunque se niega, por ejemplo, que existe el concepto del enemigo interno, y tal vez no lo enseñan en la escuela de suboficiales, pero la práctica sigue siendo presente. Lo vemos cada 1 de mayo, cada manifestación ciudadana de cierto nivel de convocatoria que se tiene. Hay una práctica de ver al ciudadano que se manifiesta en protesta como enemigo del Estado, cuando lo que está ejerciendo es un derecho. Entonces, la lógica del enemigo interno al interior de las fuerzas militares y las Fuerzas Armadas en general, pues sigue siendo, sigue existiendo. Yo creo que en un replanteamiento de lo que son las Fuerzas Armadas habría que revisar qué de las prácticas que se tienen están favoreciendo este tipo de crímenes.
el proyecto Colombia Nunca Más, que fue de una confluencia de organizaciones sociales y de víctimas hacia el año 95, caracterizó lo que llamaron mecanismos de impunidad, que dan cuenta de todo un despliegue institucional para proteger a los victimarios en los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado. Con la ayuda del profesor Raúl Zaffaroni, argentino, que hoy es magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla de técnicas de neutralización, pude hacer una caracterización de ese ejercicio que hizo el Colombia Nunca Más hace 25 años. Y hoy, digamos, siguen siendo vigentes esas técnicas de impunidad, mecanismos de negación del derecho a la verdad, donde, por ejemplo, la línea de fortalecer la justicia penal militar, en vez de fortalecer la justicia ordinaria frente a casos como los falsos positivos. La implementación de maniobras dilatorias. Hoy existe desde el Fondo de Defensa Militar una estrategia para amedrentar a los militares que están involucrados en el caso 05 de la Jurisdicción Especial de Paz y evitar que delaten a sus superiores. Y ellos lo están vendiendo, lo están disfrazando como pedagogía de la JEP y les están adoctrinando para desarrollar una práctica negacionista frente a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz. Y eso es con recursos de las fuerzas militares, recursos del Ministerio de Defensa. ¿El caso 05, el caso 03? Perdón, 03, sí, claro. El de los falsos positivos. ¿Dije 5? Sí. No, perdón, corrijo, caso 03. Ascender a los sospechosos de ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos como los falsos positivos. Cada año tenemos el mismo debate en el Congreso de la República, que van a ascender 25 oficiales a generales, y entre los 25 hay 3 o 4 que tienen investigaciones todavía pendientes, que no han sido condenados, pero es que están en una lógica de una justicia que no opera, que tiene para estos casos una impunidad superior al 95%. Entonces, ¿no sería que por decencia, pues no los ascendamos mientras se resuelve la investigación? Bueno, que el debido proceso y lo demás, pues el debido proceso en este país funciona para los victimarios que no para las víctimas. Entonces, todos estos elementos que, digamos, parecieran hacer parte de prácticas que unas más otras, tú vas diciendo, bueno, pues esto debería causar sospecha, o al menos yo lo digo. Esto debería causar sospecha y no son fortuitas. Este tipo de prácticas, este tipo de... Tú mencionas incluso en tu libro cómo algunos de los miembros del ejército, algunos superiores, otros pares tuyos, que fueron denunciados y que tus testimonios sirvieron para sus procesos, estaban pagando prisión en los cantones militares en una lógica de un resort, donde entraban y salían cuando querían, recibían visitas de sus familias o de otras personas que no fueran sus familias, desde ahí seguían haciendo negocios, desde ahí mandaban a hacer carteles para desvirtuar las investigaciones que se le estaban desarrollando, que fue un escándalo gravísimo. Entonces, uno dice, ¿será que es que es solo práctica de un grupillo, una camarilla que está allí? ¿O eso se fue extendiendo a una lógica No. mucho más amplia? Queda una sospecha. Déjame, yo te digo que no Adelante. Es un caso fortuito, por supuesto que lo he venido diciendo desde que estamos, no es un caso fortuito, Sería estúpido decir que eso es un caso fortuito. Y claro, hay gente que va a decir que sí, que son casos fortuitos o que es la manzana podrida. No es un caso fortuito, tienes toda la razón en ese punto. Y entrar a discutir eso, pues, no tiene ningún sentido, pues, para mí, porque las pruebas están los muertos,
está la gente que está llorando a sus víctimas, está la gente que está llorando a sus hermanos, a sus papás, a sus hijos, las mamitas en este caso. Entonces, claro, no es un caso fortuito, tienes toda la razón en tener esa duda y en tener esas sospechas que dices tener, porque son totalmente fundadas. Lo que hay que hacer es que personas como tú, personas como Oscar, que tienen el estudio, que tienen el conocimiento, que se han empapado de tantos temas, pues miren la forma de comenzar a cambiar la mentalidad del país si así la gente lo desea. Porque no nos digamos mentiras, Colombia es un país totalmente polarizado y dividido, Esto ¿no? sirve mucho para eso, mano. Esto es contundente. Sí, este libro, Entonces, Colombia es un país totalmente polarizado. Oscar, amigo, no nos digamos mentiras. Usted en Colombia dice soy de izquierda y la gente le dice soy guerrillero. Y usted dice soy de derecha, le dicen usted es un paraco hijo de puta, perdón por la grosería. Y usted dice no, la verdad es que yo soy del centro, le dicen no, usted es un tibio de mierda. Entonces, lamentablemente así estamos. Estamos así de jodidos. Y entonces yo no podría sentarme a hablar con una persona como Oscar y como tú porque piensan diferente a mí, porque tengo que sacar una pistola y meterles un tiro. O ustedes no pueden sentarse a hablar con una persona que tenga una visión de mundo diferente que ustedes porque sacan y le meten un machetazo. Entonces, ese es el problema. Ese es Yo el verdadero incluso problema. llegué a leer acusaciones que decían que vos eras infiltrado de la FARC en el ejército. Pues, por Dios, hay gente que lo cree y yo no soy infiltrado de la FARC. Para mí, la guerrilla, la FARC y el ELN son mis enemigos naturales. Y para mí, en combate natural, y si tengo que estar en un combate y en legítima defensa con la arma que me da la institución, tengo que dar de baja a alguien en combate en Francali lo haría, porque es que yo vi mis soldados morirse también en combate y eso es duro, eso es fuerte, nadie quiere que le pase eso, eso es una cosa que a mí me pasó eso hace 13 años atrás y todavía lo tengo en la cabeza. Entonces, a lo que tenemos que llegar es que una persona como tú, que tiene una idea de Colombia diferente a la mía o diferente a la de otra persona, la respete y no tengamos que llegar a las manos o a las armas para llegar a un punto medio. Que si alguien piensa diferente a mí, hermano, ok, hablemos y convénzame de que lo que usted está pensando es lo verdaderamente real. Deme datos históricos, deme, y yo me siento y escucho, y perfecto, oiga, sí, tiene razón, hermano. Yo no sabía eso, yo no sabía eso, oiga, buenísimo. Me transbordó, me convenció. No decir, oiga, pero no, es que usted es un paraco de tal por cual, o un guerrillero de tal por cual, o un tibio de tal por cual, y con usted no hablo. O nos matamos, o familias que ni siquiera se hablan porque piensan diferente, tienen diferentes candidatos. Mira, para mí, ese es el problema ahorita que tenemos. Yo me puedo sentar a hablar con infinidad de gente que tenga visiones diferentes del mundo. Capitalismo, socialismo, comunismo, y perfecto. Yo no puedo decirles que piensen de otra manera. Lo que no puedo permitir es que una persona que piensa diferente a mí coja las armas o coja un arma y vaya a lastimar a una persona que piensa diferente. Para eso me metí al ejército. Para que cualquier persona pudiera hablar libremente. Qué bueno que el ejército después lo mueven, como estaba hablando Oscar, y hay una maquinaria después. Mira, lamentablemente no me compete, yo soy un sargento, o sea, imagínate, general, coronel, mayor, capitán, teniente, sargento mayor, yo estoy como por abajo. No es mucho lo que yo pueda hacer, pero desde donde yo estoy hago lo que creo que es conveniente. Decir la verdad, luchar por una verdad, decir que hay cosas que hicimos mal, que se tienen que corregir, que no se tienen que olvidar, y ya ese debate de que si el ejército lo manejan multinacionales, el empresario, el Ministerio de Defensa, es un debate que se tiene que dar para mí políticamente. Y si políticamente el país está tan hastiado, tiene que demostrarlo, no sé cómo, no me compete decirlo. Ese es el meollo del asunto y ese es el mensaje final que quería dar en mi libro. Amigo, respétese. Amigo, conozca la historia, respete a los demás.
es eso. Ve, Carlos, hablando de la verdad, vos mencionas acá en tu libro que Noticias 1 te acusó a vos y nunca corrigió tal acusación, ¿no? Eso está en la página 155 del libro, donde menciona que vos, digamos, de una u otra manera hiciste fue una especie de montaje contra el ejército. Y eso lo dijo Noticias 1 y el periodista Nacho Carlos Gómez Cárdenas. Ignacio. Sí, que eso me sorprendió bastante que de parte de él, que con una especie de arrogancia, que el canal no iba a retractarse ni tampoco a publicar un desmentido. El tiempo había pasado, no había prestado suficiente atención a lo que debía haber hecho para lograr un derecho de réplica en el canal en Noticias 1. Eso es como una de las cosas más, y que también algo te pasó con Periodismo Sin Fronteras. Sí, sí, es interesante porque cuando yo veo la noticia, valga la redundancia de Noticias 1, la emisión cuando me llaman y el título de la noticia es montaje judicial en contra del ejército, literal, o sea, montaje judicial en contra del ejército. Y entonces ahí salen diciendo que es que un cabo es el que le carga la maleta al fiscal y están haciendo todo para dañar el nombre de un señor coronel que está involucrado en falsos positivos y dañarle el nombre de la institución. Yo dije, mierda, ¿qué pasa acá? Yo no estoy en ningún montaje judicial. Yo creo que Nacho y Carlos Cárdenas, no sé si se imaginaron la mano de problemas que me trajeron. Yo era cabo muy nuevo cuando a usted lo acusan de un montaje judicial contra el ejército, un noticiero como Noticias 1. Imagínese lo que se le puede venir a usted a una persona de no más de 24 años, solo, que no tenía protección, no tenía nada. Imagínese la maquinaria, las cosas que te vinieron encima. Yo pensé en todo menos en ir a fiscalía y decir corrijan. En ese momento estaba asustado, pensé que me iban a matar, todo. Bueno, hace poco supe en la JEP cómo fue que se dio parte de esta cosa y fue que se prestaron para eso, lamentablemente, se prestaron para eso, para desprestigiar las investigaciones que se llevaban. Hay muchas cosas que se manejan como no me gusta, y hay muchos poderes ocultos y así lo tengo que aceptar, que al final logran comprar cosas o noticias o una parte de un periódico, un escrito que se va más allá de las manos de uno, pero pues sí, hay muchas veces falta ese criterio profesional y claro, con Noticias 1 al final no pasó nunca nada porque yo puse la denuncia tiempo después y a pesar de que sí está la noticia, está en YouTube, tú la puedes ver aún todavía si la buscas, está en YouTube. No pude hacer nada. Hace poco con la JEP, como te digo, supe que la abogada de uno de los muchachos era amiga de un coronel de la reserva y buscaron a los de Noticias 1 y ellos se prestaron. Inclusive en este momento yo hablo con una periodista de ese canal y la verdad no he querido darle una entrevista porque pues ya ha pasado mucho tiempo, ya no. Bueno, la verdad no tiene tiempo, ¿no? La verdad Sí. La verdad es con la que construimos la memoria y también algún día la reparación. Sí, claro. Lo que pasa es que yo, gracias a Dios y a mucha gente tuve otros medios para poder contar lo que estaba pasando. Pues en ese momento yo no había hablado con ningún medio ni absolutamente nada. Ya después, pues fui o soy un poquito más visible y la verdad no tuve la necesidad de utilizar ese medio para contar lo que ya había. Ya era como redundante ya hacerlo ahí en Noticias 1. ¿Seguimos con la verdad? Sí, no, yo quería preguntarle a Carlos porque el capítulo, bueno, la verdad y la memoria han sido un tema de investigación para mí hace varios años y yo me sorprendí un poco cuando en el capítulo 22 sobre la verdad hay una parte en el que planteas como un temor, no es una aseveración, eso es claro, pero sí un temor a que la JEP
llegue a generar decepciones. Y dices, no obstante, espero que aproveche al máximo las posibilidades de los magistrados. Muchas de las víctimas de crímenes de Estado, de ejecuciones extrajudiciales y demás, manifestaron en su momento cuando se estaba discutiendo el acuerdo y antes de la firma, que la JEP no era el lugar jurídico necesario o pertinente, digamos, para los casos de las ejecuciones extrajudiciales, puesto que los escenarios que se crearon para las ejecuciones eran ficticios en la mayoría de los casos y por tanto no obedecían a operaciones militares legítimas. Sin embargo, muchos de los procesados por ejecuciones extrajudiciales en la justicia ordinaria rápidamente se presentaron y se acogieron a la JEP. Y pues eso causó decepciones en muchas familias, las de Mafapo, pero también las de Movice. Y te quería preguntar entonces, las decepciones a las que tú dices temer en el libro que pueda presentar la JEP, y si le ves otra alternativa a la verdad, no necesariamente en el ámbito judicial, no a la verdad judicial, sino a la verdad como elemento fundamental para construcción de memoria y para una posible reconciliación como nación. Bueno, Oscar, que es historiador, y bueno, y tú también lo sabes que la verdad no, lamentablemente nunca es absoluta, ¿no? La verdad la cuenta la persona desde su punto de vista y, y muchas veces tratando de favorecerse, ¿no? Yo en mi libro hago un retrato, un relato de lo que yo viví, ni siquiera tiro a decir, léanlo y tomen ustedes una decisión. Cada quien mira qué cree o qué no cree el libro, porque pues la verdad está dividida entre, decían, ganadores y perdedores, muchas veces se utiliza ese término, pero la verdad es que la verdad está dividida de las personas que van a relatarla. Yo espero que la verdad que cuenten sea una verdad que le sirva a la sociedad, una verdad que le sirva a las víctimas, una verdad que ayude a Colombia a sanar heridas. Pero pues esperemos, la gente ya está creada, la gente ya está corriendo, ya la gente está rodando y hay que dar, así no les guste, así guste, sea lo que sea, hay que darle la oportunidad de que siga avanzando y esperar. Pues en este momento el tiempo es el que nos va a decir qué va a pasar. Ya ha pasado algún tiempo, pero pues no tenemos más que esperar a ver qué pasa con la JEP y las decisiones que tomen en derecho, pues con todas las herramientas jurídicas que tiene y con todo el apoyo nacional e internacional que tiene, que esperamos que sean las mejores para el país, no solo para las víctimas de los militares que en este momento se acogieron a ellas, sino también para las víctimas de las personas de las FARC que también en este momento se acogieron a la JEP. Aquí ahí es de parte y parte, y así hemos escuchado sección de parte de las víctimas de los militares, como también se ha escuchado sección por parte de víctimas de las guerrillas. Entonces, en este momento tenemos que esperar, y esperar que todo salga bien, no por nosotros, sino por el país como un todo, por una sociedad. Ve, Carlos, y del caso, hablando de víctimas, pues también cabe recordar que entre las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, pues no solamente, creo que en cifras era su mayoría hombres, habían unas cuantas mujeres, unos cuantos menores de edad, y eran todos civiles, pero también se cuenta, y lo mencionas en tu libro, en la página 224, entre las 223 y 224, un militar que fue víctima de esto, que él, como vos, no quiso ser parte de esta maquinaria de muerte y se negó. Entonces, en el 2006 me llamó poco después, este es el testimonio del padre, que lo había llamado de su hijo, que era militar, a las 8:30 de la mañana para saber de mí.
y para informarme que tenía una nieta. Su pareja Ana Marcela había dado a luz. Hablamos durante unos minutos y cuando llegó el momento de colgar me dijo que las cosas se están poniendo feas y quería renunciar al ejército. Me confesó que le pedían que matara a jóvenes y los hiciera pasar por guerrilleros. Él no quería. Cuando recuperé su cuerpo, sus pies y manos estaban atados. Los signos de tortura eran visibles, como se puede ver en los informes forenses. Traje sus restos a Bogotá. Entonces, por eso te preguntaba de parte del mismo ejército, de esas cifras, hay que contar también los que se negaron, porque tú no fuiste el único que estuvo en contra, ¿cierto? Que tienes toda la razón. No sé si por suerte, no sé, no sabría cómo decirlo, pero tuve la oportunidad en cuanto a las denuncias que hice y no ser asesinado en su momento, con todo lo que he podido hacer, con todo lo que he podido contar. Pero pues es un claro ejemplo de que no todos estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando. Es el más claro ejemplo, Oscar. Hay gente que dio su vida, que murió queriendo hacer las cosas bien. Y hay gente que, gracias a Dios, tuvo la suerte que tengo yo, de que, bueno, a pesar de todas las vainas que han pasado, pues aquí estoy, aquí voy, aquí sigo, y esperemos que pueda seguir un tiempo más contando, hablando, si se necesita, si en un momento me dicen, ok, ya la historia ya dio lo que tuvo que dar, ya no se va a olvidar, ya relájese un poquito, lo haré también, con mucho gusto también. Pero ese es el claro ejemplo de que hay gente buena, de verdad, hay gente buena, que está dispuesta a dar su vida por hacer las cosas bien dentro de la institución. Ese es el más claro ejemplo. Claro, yo conozco al señor Raúl y aún pone su carrito ahí en el centro en Bogotá y está esperando. Y es muy triste la historia de él, es una historia totalmente desgarradora, que uno espera que, vuelvo y digo, que el fin de todo esto es que esto no vuelva a pasar, no vuelva. Ya tenemos la historia, tenemos todo lo que tenemos atrás, todos los, no como decía Oscar, los errores, sino los horrores que se han cometido. En ese momento es el momento de coger esa historia, leerla, releerla, aprenderla, enseñarla y no volver a caer en esos errores y hacer de verdad unas instituciones, no solo ejército, sino un Estado de verdad que ayude a su población, unas instituciones fuertes y respetuosas de las normas y la ley. Y eso es lo que yo creo y eso es lo que yo quiero que pase. Pues, ¿tú quieres decir algo? No. Uno de los testimonios que, digamos, fue el de una de las mamitas, el de Blancanubia, en la página 140 del libro. Yo cuando leí esa parte me conmovió y la verdad me conmovió demasiado, tanto que digamos eso fue difícil para hacer esta charla. En parte, yo cuando lo leí me puse a llorar, o sea, literal, o sea, yo no lloro mucho, pero era leer ese testimonio que uno ve que intentan ocultar desde ciertos militares como este señor Montoya, que de una u otra manera niega la responsabilidad que hay, se queda callado, como si el silencio lo liberara de la culpa. Este señor Montoya señaló que la culpa de los falsos positivos era por la pobreza, por el nivel de pobreza de estos muchachos, como una manera de justificar la muerte y estos crímenes. Entonces, cuando lees los testimonios de las madres de Soacha, que son los testimonios más cercanos, porque igual debe haber 6.400, más de 6.400 testimonios
de familias alrededor de cada una de estas víctimas. Es decir, uno no sabe cómo interpretar eso para la construcción de una nación mejor, ¿me entiendes? Digamos, hay implícito varias cosas. Uno es, según y históricamente se puede comprobar que hay una participación de algunos políticos, y voy para ese lado, al quien dio la orden. Hay la participación de políticos, participación de, obviamente, este estamento de las fuerzas militares, que hay gente ahí que organizó todo un aparataje, porque estamos hablando de 2 millones de pesos, creo que le pagaban a las personas, o 1 millón de pesos le pagaban a las personas que cooptaron a estos muchachos en Soacha. La madre Nubia menciona acá, lo mencionas en el libro, que habían ofertas de trabajo por 800.000 pesos en unas zonas donde necesitan precisamente trabajo, y los muchachos necesitan eso, una oportunidad. Hay empresarios vinculados a esta maquinaria de guerra, ya sea porque apoyaron a los falsos positivos o apoyaron a distintos grupos ilegales, sea cual fuere su ideología, pero lo apoyaron porque sí. Está la Embajada de Estados Unidos, así suena medio raro, pero aquí también se menciona un poco la participación de Estados Unidos, aunque sea por omisión, porque conocían de los casos, ya habían escuchado. La CIA en el 94, creo que mencionas acá también, había empezado como a hacer eso, investigaciones, formaciones. Me perdí la página donde era que menciona lo de la participación de Estados Unidos. Y ahorita, al ver que el New York Times hace 2 años sacó y señaló, mire, ojo ahí, que tiene que haber un medio internacional el que lo diga, va a haber una repetición de los falsos positivos. Eso lo menciona en la página 179. Y yo no sé cómo uno puede quedar con esto así, es decir, hay una urgencia de mantener vivo estos testimonios, escucharte a vos, leerte a vos, que es un testimonio supremamente importante, porque pocas veces tenemos acceso a la voz desde el ámbito militar o institucional, por decirlo así, que sea autocrítico. Yo la verdad he estado conmovido por el tema desde que, no sé si vos querés completar algo, pero ya estaba así como, mi cabeza había explotado en un momento donde llegó, esto no puede ser cierto, es como... No, lo triste es que es cierto, digamos que es cierto y hay quienes lo niegan, insisto. Descaradamente. ¿Viste el tuit del hijo de Uribe, Tomás Uribe, diciendo que con la seguridad democrática de su papá se habían acabado los falsos positivos? Como, o sea, no puede ser más descarado, no pueden ser más atrevidos. Bueno, pues él lo podrá decir, claro, pues tiene el apellido, que es una carga importante, pero que el ministro de Defensa diga que hablar de 6.402 es hacerle daño al ejército, que el comandante del ejército, Ajúa, compare a la JEP y a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales con serpientes venenosas. Sí. Creo que fue la expresión que usó. Pues eso te pone en un escenario donde, o sea... Ahora también te señaló un general de traidor. Traidor.
En la página 162 hablas de eso, de que un general no dice el nombre del general que te señala de traidor. De Judas, también te mencionan en la página 185, creo que es. Claro, entonces es triste leer el testimonio porque son absolutamente desgarradores. En el trabajo he podido conocer varios de ellos de viva voz, pero cuando tú coges caso a caso y tomas eso ya como patrones, y entonces bajo la lógica de patrones vas a ver qué dicen quienes tuvieron alguna responsabilidad por acción o por omisión, u hoy la siguen teniendo por negación, y tienen este tipo dicen los periodistas, algunos periodistas, salidas en falso del ministro. No, por supuesto que no son salidas en falso, hacen parte pues de una lógica discursiva negacionista, pero además que, ya lo dijo Carlos hace rato, la lógica de negación y la impunidad lo que permiten es que siga pasando. Lo dijo Carlos en positivo, que esta verdad nos sirviera para reflexionar y para que no siga pasando. Pero es que ya hubo el escándalo hace 12 años, 12, 13 años, y nos alertaron hace 2 apenas de que había vuelto el body count, y o sea que nada cambió, se reinventaron. No, yo en esa parte de pronto no estaría tan de acuerdo contigo con que se hayan reinventado o que siga la misma práctica que seguía en años pasados. Creo, es mi punto de vista y por mi día a día y por lo que sé, mira, para bien, porque eso fue para bien, muchos de los militares que éramos subalternos nos dimos cuenta que seguir este tipo de órdenes solo nos iba a traer problemas personales judiciales. Entonces, si tú antes le dabas la orden a un soldado de vaya, mate y dispare, el soldado iba y mataba, disparaba y le daban el premio que fuera, pollo, como tú decías, o el permiso, o lo que fuera, y se salía con la suya, pues bien, seguían haciéndolo. Después del 2008, ese boom, todo lo que pasó, muchos de los subalternos ya se negaban a cometer cualquier tipo de orden porque sabían lo que les corría pierna arriba, sabían lo que les podía pasar, sabían que ya no iban a quedar impunes en caso de que cometieran esas órdenes. Muchos otros que no habían tenido el valor de decir no, porque no estaban de acuerdo, simplemente ya lo pueden hacer al día de hoy, decir, o no, mi capitán, o no, mi teniente, o no, mi sargento. Yo no voy a hacer eso. Pero perdón, te interpelo ahí, Carlos. Ya había muchos que se negaban a aceptar esas órdenes, pero las órdenes se seguían dando. No, te estoy poniendo un ejemplo de lo que pasó después del 2008, de que mucha gente ya tenía esa capacidad de decir, esas herramientas de decir, mire, no lo vamos a seguir haciendo si se llegaran a dar las órdenes, porque definitivamente yo no voy a pagar cárcel, ni siquiera digámoslo por humanidad o porque no quisieran, inclusive, si tú lo quieres poner así, sino que simplemente yo no voy a estar en la cárcel por cumplir una orden de matar exactamente, por matar a alguien. Para mí esa práctica, si no desapareció, de verdad mermó sustancialmente, y lo digo desde la parte de adentro de la institución, estando adentro el día a día y siendo la persona que lo denunció. O sea, yo no estoy hablando como el defensor de nadie, yo lo estoy hablando como la persona que lo denunció. Créeme que ya en este momento, no quisiera ponerle un número porque es complicado ponerle un porcentaje, pero sí decayó muchísimo. Y tú escuchas, o yo voy, las veces que he estado en Colombia, en cualquier unidad, y mucha gente así como lamentablemente me decía, sapo, traidor, Judas, también hay mucho militar que se me acerca, y por eso sigo en el ejército, y se me acerca, bien, Mora, eso es lo que se tenía que hacer, bien, huevón, bien, oiga, mi sargento, lo felicito, bien, y tal. Y entonces tú sabes que a gente dentro de la institución le caló y le sirvió, y no lo va a repetir.
y ya va a poder llamar y decir, oiga, mi sargento, pasa tal cosa, o mi coronel, no vamos a hacer esto. Inclusive los mismos comandantes piensan en que si llegan a dar una orden mal, las consecuencias que les puede traer. Entonces, en esa parte no estaría tan de acuerdo contigo con que eso mutó y transbordó, pero bueno, es mi pensamiento y tú tienes tu investigación y sabes si de pronto tienes datos que yo no tengo, pero pues desde mi punto de vista creo que sí, que mermó mucho eso. No, y esa experiencia tuya es vital precisamente para a complementar estos debates. Por supuesto que uno recibe datos e informaciones desde ONG, desde organizaciones de familiares de víctimas y demás, pero por eso, digamos, desde el principio pusimos por delante aportes tan valiosos y que de hecho, ¿estás ahí? Ah, sí, pensé que se había cortado la señal. Y que de hecho te iba a preguntar, como casi siempre le preguntan a los directores y guionistas de películas exitosas, ¿viene algo más parecido a este? ¿Un segundo libro o algo más para seguir animando estas reflexiones y has pensado en darle continuidad a este ejercicio que como crónica, que como investigación, en fin? Estoy trabajando en algo, pero pues no me quiero adelantar. Me lo temía. Estoy trabajando en algo, pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo Claro. y esperar que las cosas salgan bien y de verdad que mi mensaje es simplemente basta ya de tanta rabia, basta ya de tanto odio. Desde mi posición hablaba con alguien que fue la que me presentó a Oscar, se llama Andrea, y le decía, me fascina que la juventud lea, que la juventud estudie, me fascina que la juventud no se quede con un solo lado de la historia, sino que mire todas las aristas de todo lo que está pasando, porque pues eso da motivación y lo motiva a uno para seguir haciendo esto que estamos haciendo el día de hoy. Debatimos. Yo hablo con ustedes y me siento bien. Aprendí unas cosas que de pronto no sabía. Abro la mente para otras que de pronto la tenía cerrada, qué sé yo. Y este es a lo que tiene que llegar todos los colombianos, todos los jóvenes en Colombia, a llegar en vez de tomar la violencia a sentarse y a hablar y a decir, oiga, sí, de pronto yo no estoy tan correcto en mi percepción de las cosas y lo que me dijeron es como más acertado a lo que yo pensaba. O si tú tienes de pronto la razón y logras que la otra persona abra su cabeza a lo que tú piensas, hacerlo así como lo estamos haciendo nosotros tres el día de hoy. Yo te quiero agradecer porque igual este tiempo es muy valioso para construir memoria, para luchar por esa verdad. Lástima que no pudimos tener la voz de una de las mamitas de Mapapo que queríamos también que pudieran participar. Una próxima, ojalá se lograra. Y pues cuenta con nuestra ayuda en lo que necesites desde la academia, lo que podamos hacer para ese segundo relato que estás por ahí construyendo. Entonces, yo creo que la editorial también, Icono, he estado muy pendiente y como ejercicio editorial, eso también hay que agradecerlo a la editorial Icono por hacer este tipo de apuestas que son muy necesarias para nuestro país. Te agradezco a ti también, César, por la investigación, por la tesis, porque son también otros relatos necesarios. Ojalá se pueda publicar. Vamos a hacerle. ¿Cierto? Pues así a manera de cuña, pues la gente, si quiere, aquí vendemos el libro. Gracias. Acá en Cali, estamos en Cali, o qué librería se encuentra en Cali.
Estamos en el sur de la ciudad. De hecho, yo lo compré aquí. De hecho, sí. Perfecto. Eso. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por todo, por lo que podemos hablar el día de hoy. Si quieres añadir algo más. No, quiero de verdad agradecerles a ustedes por el tiempo. También sé que tienen muchas cosas que hacer. Quiero exhortarlos a que sigan haciendo lo que vienen haciendo los dos. Es un muy buen trabajo. Y quisiera terminar con una pequeña lectura de la dedicatoria de mi libro, que se me hace necesaria hacerla, y dice así: a las personas maravillosas que he conocido durante todo este trayecto de mi vida, pues sin ellas seguramente hubiera muerto hace años. Auro, Liliana del Pilar y José, gracias por su ayuda y consejos. A todas las madres que han perdido sus hijos durante tantos años de conflicto en Colombia, en especial a las madres de Soacha, ha sido una bendición conocerlas. A todos los soldados que día a día hacen lo correcto por convicción y amor a la patria, los buenos somos más. Quiero dejar ahí, ya el resto pueden comenzar a leerlo si compran el libro. De nuevo, mil gracias por este tiempo y vamos para adelante con contradicciones, con todo, pero la idea es salir adelante como sociedad. Muy cierto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Oscar, Carlos, por participar y a quienes por ahí vi ahorita que estaban conectados, pendientes de este tema, pues porque atreverse a meterse a un live de estos incluso también es necesario. Así es. Listo. ¿Y quién dio la orden? Un abrazo. Gracias, Carlos.